Hola, en esta ocasión vamos a hablar del tema de independencia de México. El periodo que vamos a abarcar son los años de 1810 a 1821. Aquí quiero aclarar que, bueno, literalmente no vamos a hablar de todo el proceso, sino lo que vamos a trabajar son algunos tips para poder entender este tema. Algo que me parece importante es mencionar las etapas. Estas etapas pues están ligadas a los líderes que estuvieron en los diferentes momentos que duró el conflicto. Entre 1810 y 1811, el líder de la guerra fue Miguel Hidalgo y Costilla. A su muerte, en el año de 1811, quien siguió como general del ejército fue José María Morelos y Pavón, hasta 1815, cuando lo fusilaron. A partir de 1815 y hasta 1820, no vamos a tener un único ejército. De hecho, el ejército se va a disolver y lo único que van a quedar son guerrillas. Y estos pequeños grupos pues estuvieron dispersos en todo el país. Dentro de estos líderes que tuvieron su guerrilla tenemos a dos, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, que son los representativos de este periodo. Y por último, entre 1820 y 1821, tenemos a dos líderes importantes, que son los que culminan los 11 años de conflicto, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Bueno, ¿qué celebramos cada septiembre? Aquí cabe aclarar que como mexicanos, lo que estamos celebrando nosotros, pues es el inicio del conflicto. Debemos de recordar que el 16 de septiembre de 1810 fue cuando Miguel Hidalgo dio el grito en su parroquia y convocó a todas las personas a iniciar la rebelión, lo que nosotros conocemos como el inicio de la Guerra de Independencia. Pero este conflicto, que ya dijimos duró 11 años, va a culminar un 28 de septiembre, pero de 1821, cuando se firma el Acta de Independencia. Y entonces aquí lo interesante sería preguntarnos, ¿cuándo debemos celebrar la independencia de México? Pues aquí en México nosotros estamos acostumbrados a la celebración el día 15. Sin embargo, como ya hemos dicho, el inicio de la guerra fue el 16 de septiembre y el fin del conflicto fue el 28. Y entonces, ¿por qué celebramos el día 15? ¿Qué sucede? Pues nosotros hasta este momento hemos tenido la idea de que fue Porfirio Díaz el responsable de cambiar la fecha de 16 por 15. En 1910, cuando a él le tocó celebrar el centenario de la independencia de México, inició la celebración el día 15. Y entonces a él se le ha culpado por este hecho. Sin embargo, él no fue el primero. Aquí debemos de recordar y reconocer que aunque, bueno, él inicia los festejos el día 15, el primero en hacer esto fue el presidente Antonio López de Santa Anna. En el año de 1843, Santa Anna celebró por primera vez el aniversario de la independencia de México el día 15, según él, para ahorrarse los desvelos, ya que había que despertarse muy de madrugada para poder iniciar la celebración. Bueno, hay ciertos mitos que también existen sobre este conflicto. Lo que nosotros sabemos es que antes de que finalizara la guerra, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero se encontraron en el municipio de Acatempan, entablaron alguna conversación para poder unir a sus ejércitos y poner fin al conflicto. Según lo que sabemos, pues hubo un abrazo entre los dos y con eso sellaron como el pacto para poder culminar el conflicto. Sin embargo, parece que esto es más un mito, parece que este abrazo pues nunca sucedió. Y entonces tenemos que remontarnos a los primeros que escribieron sobre este hecho. El primero en hablar sobre el supuesto abrazo y el supuesto encuentro entre ambos líderes fue Lorenzo de Zavala. Él afirmó
que Vicente Guerrero le contó los detalles de esta entrevista y le contó que hubo un encuentro, un abrazo y que estos sucesos ocurrieron antes del Plan de Iguala. Sin embargo, otro escritor, Lucas Alamán, escribió que esto no era verdad. En el año de 1852 publicó su quinto tomo de la historia de México y en él afirma que tal encuentro y por supuesto el abrazo pues no sucedieron. Afirma que Vicente Guerrero había comisionado a un subalterno, José Figueroa, para la entrevista con Iturbide y que por ende pues ambos líderes nunca se encontraron. Por último, tenemos a José María Lafragua, que es el primer biógrafo oficial de Vicente Guerrero. Él argumenta que el encuentro entre Iturbide y Guerrero sí sucedió y es el primero en mencionar el lugar, Acatempan, actual estado de Guerrero. Sin embargo, lo que él no menciona es que haya habido un abrazo. Y si nosotros lo pensamos de alguna manera, pues podríamos nosotros suponer que lo que actualmente sabemos, pues es como el conjunto de todas estas historias que se escribieron durante el siglo XIX. Y bueno, por último, quisiéramos mencionar aquí dos datos sobre el final del conflicto. El primero, ¿cuál es el primer nombre que recibió nuestro país al culminar la independencia? Según el Acta de Independencia, nuestro primer nombre fue Imperio Mexicano. Y la segunda cuestión, ¿cuál fue nuestra primer forma de gobierno? Si nosotros nos remitimos al mismo documento, nos vamos a dar cuenta que se habla de monarquía. Eso quiere decir que no siempre fuimos una república, como de repente los libros nos lo han hecho creer.